Hola de nuevo. Eh, una vez que hemos analizado las distintas formas de entender la verdad, una verdad sencilla como la de correspondencia, que es una verdad empírica, que presenta muchos problemas, por supuesto, porque es muy limitada. Enunciados metafísicos son imposibles de verificar con esta noción de verdad. Eh, la noción de coherencia, por ejemplo, que se utiliza en la matemática, en la lógica, pero que no tiene nada que ver con una cuestión de los entes concretos en la existencia de los objetos. Y así con las demás teorías, me gustaría comenzar el día de hoy precisamente con los resultados que se han dado en la historia sobre esta problemática de las distintas nociones de verdad. Y el día de hoy voy a platicar brevemente sobre los debates contemporáneos sobre el conocimiento y la verdad. Comienzo con un texto de Nietzsche, es un texto muy breve. El texto se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Y en este texto Nietzsche, es un filósofo alemán, prusiano él cuenta una breve historia, palabras más, palabras menos, afirma lo siguiente. En algún apartado rincón del universo, donde centellean innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que unos animales inteligentes, es decir, el ser humano, inventaron el conocimiento. Según Nietzsche, fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, solo un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el sol se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Bien, esta pequeña historia que cuenta Nietzsche, lo que nos quiere decir es que el conocimiento es un invento de los animales humanos que estamos ahí esparcidos por algún rincón del universo. Y en este sentido la ciencia, que la sociedad se enorgullece tanto de ella, pues no sería más que un recurso de nuestra debilidad precisamente por sobrevivir. En este afán de que la naturaleza no nos destruya, seguir viviendo, pues el hombre ha inventado el saber para acomodarse a esa naturaleza. Y en este sentido, lo que llamamos conocimiento es calificado por Nietzsche simple y llanamente como una mentira inútil. En este sentido, Nietzsche va a negar la verdad que se conoce como correspondencia o incluso también el sentido analítico de la verdad, que es la verdad por coherencia. Porque bueno, estos dos criterios se jactan, ¿no? Presuntuosamente de conocer la verdad, cuando en realidad la verdad pues no es más que un invento del hombre. Dice Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos del mundo no son más que nuestras acomodaciones, digamos nuestras interpretaciones, pues para salir adelante y sobrevivir, que es nuestra finalidad primaria como animales que al final de cuentas somos, ¿no? En este tenor, otro filósofo francés, Michel Foucault, sostiene que la verdad no tiene nada que ver con una cuestión epistémica, sino que se trata de un efecto de poder, es decir, un efecto de los discursos que actúan sobre los individuos y que constituyen nuestra identidad. En términos muy simples, podríamos decir que la verdad es una especie de medicina que nos cura, ¿no? Pero esa cura tiene que ver con el discurso de poder, con la imposición. Entonces, algo verdadero es aquello que un grupo de poder dice que es verdadero y se lo impone a la gente como verdadero
Pero digamos que al final de cuentas de lo que se trata es simple y sencillamente de la dominación, de la manipulación y del ejercicio del poder de unos sobre otros, ¿no? A partir de aquí, de Nietzsche, de Foucault, va a surgir algo que se llama la posmodernidad. La posmodernidad, pues, es una reflexión filosófica que surge sobre todo con dos filósofos importantes. Uno de ellos, Richard Rorty, su, digamos, su noción de verdad pragmática, y Gianni Vattimo, filósofo italiano, que va a presentar una verdad hermenéutica, ¿no? Sin embargo, la posmodernidad, que es la, la forma de vida que estamos viviendo, pues comienza con un filósofo francés llamado Jean-François Lyotard. Tiene un textito interesante que se llama La condición posmoderna, y Lyotard va a decir que nuestro tiempo, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, es el tiempo de la muerte de los grandes relatos, ¿sí? Estos relatos han muerto, y han muerto precisamente porque pretenciosamente nos daban una consideración de verdad, pero no son más que historias que convencen y que sirven para vivir una sociedad. Brevemente lo digo. Lyotard dice que hay 4 grandes relatos. El primero de ellos es obviamente el relato cristiano, es decir, este relato de cómo Jesús muere por los pecados y que después va a venir a salvarnos en un juicio final, eterno, etcétera, y entonces el hombre se va a salvar. Bien, Lyotard va a decir que ese relato está muerto, ¿no? Ese relato ya no nos sirve para entender el mundo. El segundo gran relato de Lyotard es el marxismo, ¿no? Cómo Marx, Lenin, Stalin van a elaborar toda una teoría de económica, política y social que se va a manifestar en una idea de socialismo. Y entonces Lyotard va a decir que ese discurso actualmente ya está muerto, se considera un discurso ideológico, y en este sentido pues ya no da respuesta a nuestras necesidades más imperantes, ¿no? El tercero de estos relatos que va a decir, que va a criticar Lyotard, pues es precisamente el relato del capitalismo, ¿no? Este relato de que los vicios personales van a dar una riqueza, y que esa riqueza nos va a hacer felices y que vamos a tener bienestar, etcétera. Lyotard va a decir, eso está muerto. Bien, lo verdaderamente importante de Lyotard es el cuarto relato, que según él está muerto. Y este cuarto relato es precisamente el relato de la ciencia, ¿no? O sea, Lyotard va a decir que toda la ciencia, química, física, astronomía, etcétera, no son más que discursos organizados en torno a la noción de correspondencia y a la noción de coherencia, pero que al final de cuentas no son más que historias, y que están al mismo nivel que los mitos. Entonces, así como los griegos pensaban que los mitos explicaban el mundo, nosotros pensamos que la ciencia es lo mejor y es la explicación más coherente. Entonces, Lyotard va a decir que estas explicaciones son relatos, y que por lo tanto caen en lo que se denomina la ideología. O sea, así como la religión es una ideología, el marxismo es una ideología, el capitalismo, bueno, pues la ciencia también es una ideología. Entonces, en este sentido, el conocimiento y la ideología van de la mano, porque lo que nos jugamos con este concepto de ciencia, de ideología, es precisamente la manera como hablamos de la realidad.
¿no? Sabemos que nunca podremos comprender la realidad en toda su complejidad, pero al menos podemos reconocer las visiones parciales que muchas veces la distorsionan. Entonces, si la ciencia se vuelve ideología, por lo tanto la noción de verdad va a desaparecer de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia no es digamos, lo que nos da la verdad. O sea, la ciencia no tiene la verdad. Y actualmente se habla de que la ciencia incluso ni siquiera busca la verdad, sino que es una interpretación de los hechos pragmática que nos ayuda a entender más o menos la realidad, pero que nada tiene que ver con la verdad, ¿no? Entonces, lo dejo por ahí. Me gustaría que revisaran las actividades que vamos a realizar para que ampliemos más estas nociones. Por lo pronto lo dejamos ahí. Muchas gracias. Y estoy a sus órdenes en el foro, en el chat, para resolver cualquier tipo de dudas. Muchas gracias.